Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. No es lo suficientemente buena para esta familia. Eso fue lo que mi madre susurró mientras se acercaba, sus labios aún curvados en esa sonrisa artificial que reservaba para los momentos en que quería parecer dulce pero aún así te destrozaba con una sola frase. El aroma de su perfume, algo floral y caro, me impactó primero, y luego las palabras siguieron como una bofetada vestida de seda. Miré a Sasha, que charlaba educadamente con mi prima Teresa junto a la chimenea, ajena al veneno que se silbaba a sus espaldas. Sonreí, pero no era el tipo de sonrisa que indica paz. Era el tipo de sonrisa que aparece justo antes de una tormenta. Interesante, dije lentamente, sosteniendo la mirada de mi madre el tiempo suficiente para hacerla retroceder, porque acaba de comprar tu hipoteca. En ese momento el ambiente cambió. Pude verlo en sus ojos, la confusión, la incredulidad, el pánico momentáneo mientras intentaba descifrar lo que acababa de decir. Pero no le di el lujo de una explicación. Simplemente me di la vuelta y caminé de vuelta a la sala, donde el fuego crepitaba y la risa de Sasha se fundía fácilmente con el ruido de fondo del tintineo de los cubiertos y la charla familiar forzada. Déjame retroceder un poco. Debería saber quién soy antes de juzgarme. Me llamo Natalie, tengo 36 años, nací y crecí en un pueblo pequeño donde la reputación importa más que la verdad y las apariencias más que la amabilidad. Siempre he sido la excepción, la que no se alineó, la que no se casó con un chico de la zona al salir del instituto ni consiguió trabajo en una de las 3 oficinas respetables del pueblo. Me mudé, monté un negocio desde cero y volví solo cuando era necesario. Bodas, funerales y las inevitables fiestas familiares donde todos sonríen con los dientes apretados y fingen que aún tenemos algo en común. El Día de Acción de Gracias siempre fue mi menos favorito. Había algo en la gratitud performativa, el pavó seco, la forma en que mi madre lo convertía en una obra teatral de superioridad moral. Este año, sin embargo, no venía sola. Llevaba a Sasha. Y ya sabía que eso no le sentaría bien a mi madre. Sasha no es el tipo de mujer que se pueda clasificar fácilmente. Es elegante pero con los pies en la tierra, exitosa pero discreta. Cuando la conocí en un evento de networking en la ciudad, pensé que estaba fuera de mi alcance. Llevaba un blazer a medida que parecía haber costado más que todo mi guardarropa, y hablaba de negocios como alguien que se había criado en salas de juntas. Pero cuando se reía de verdad, arrugaba la nariz y resoplaba un poco, y así, sin más, era real. Humana. Con la que podía identificarme. Empezamos a vernos de forma casual, pero todo en ella me atraía. No solo me veía, sino que escuchaba. Me preguntaba por mi trabajo, mis cicatrices, mi distanciada relación con mi familia. Y no intentó arreglarme. Simplemente se quedó, y eso fue suficiente. Cuando le dije a mi madre que este año llevaría a alguien, ni siquiera fingió estar emocionada. Bueno, dijo por teléfono, esperemos que tenga mejores modales que la anterior. Esa última había sido una artista bondadosa que llevaba botas militares a cenar. Mamá se pasó toda la noche haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre estilos de vida no tradicionales y cómo algunos creen que una personalidad puede reemplazar una carrera. Así que sabía lo que me esperaba. Simplemente no sabía hasta dónde llegaría esta vez, ni hasta dónde estaría yo dispuesto a llegar a cambio. El Día de Acción de Gracias lo sentí desde el momento en que entramos en la entrada. Esa vieja casa colonial lucía igual que siempre, impecable, recargada y fría. Mi madre nos recibió en la puerta como si fuéramos cámaras grabando un anuncio. Natalie, cariño, dijo con voz alegre, antes de mirar a Sasha y observarla tan rápido que dudo que se diera cuenta. Y tú debes ser Sasha. Qué gusto conocerte por fin. Me encantó. Esa palabra otra vez. El tipo de palabra que usaba cuando estaba aburrida o tramando algo. Sasha le ofreció la mano y sonrió, con esa sonrisa tranquila e indescifrable que siempre mostraba en situaciones tensas. Gracias por invitarme, dijo. Fue un gesto cortés, natural y lo suficientemente formal como para enfadar a mi madre, aunque aún no lo demostraba. Nos condujo a la sala, donde el resto de la familia ya estaba reunida, bebiendo vino y picoteando entremeses comprados que mamá luego afirmaría haber preparado desde cero. Las presentaciones fueron rápidas. Sasha las manejó como una profesional. Preguntó por los trabajos de la gente, elogió la decoración y, de alguna manera, incluso hizo reír a mi tía Edna, algo que no había logrado en 3 décadas. Pero vi a mi madre observándola, analizando cada uno de sus movimientos como si intentara detectar algo incorrecto. Fue entonces cuando me llevó aparte, justo cuando me dirigía a la cocina por otra bebida. Me tocó el codo ligeramente, otro de sus gestos teatrales, y se inclinó.
Y entonces fue cuando dijo, no es lo suficientemente buena para esta familia. Esas palabras no solo fueron crueles. Fueron una declaración. Un juicio. Una confirmación de que mi madre nunca me consideraría lo suficientemente querido, ni a mí ni a nadie a quien quisiera. Y por eso sonreí al decir lo que dije. Interesante, porque acaba de comprar tu hipoteca. Su rostro no cambió de inmediato. Tardó un instante en asimilarlo, como si su cerebro tuviera que pasar por 3 filtros antes de que hiciera clic. Pero cuando lo hizo, sus labios se separaron ligeramente y sus ojos se abrieron apenas un poquito. Y en ese preciso instante, me di cuenta de algo que antes no había comprendido. Ya no me importaba. No me importaba si lo aprobaba, si sonreía, si fingía que le gustaba Sasha o no. Porque mi vida ya no se basaba en sus estándares. Regresé a la habitación, con una copa de vino en la mano, y me reincorporé a la conversación como si nada hubiera pasado. Sasha me miró a los ojos desde el otro lado de la habitación y arqueó las cejas en un gesto de pregunta silenciosa. Assenti levemente. Aún nos quedaba el resto de la noche, pero la primera carta ya estaba jugada. Y lo que ninguno de ellos sabía, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que esto era solo el principio. Lo que pasa con Sasha es que nunca necesitó esforzarse para destacar, simplemente lo hizo. Desde el momento en que la vi por primera vez, había algo magnético en su forma de comportarse, como si supiera que cada habitación le pertenecía sin necesidad de anunciarlo. La conocí en una conferencia empresarial en la ciudad, cuando todavía me aferraba desesperadamente a los límites de mi pequeña agencia de marketing, trabajando horas imposibles para clientes desagradecidos y viendo mi cuenta bancaria peligrosamente cerca del descubierto cada mes. Ni siquiera se suponía que debía estar allí ese día. Mi asistente me había reservado 2 veces por error, y casi me pierdo el evento, pero algo dentro de mí me decía que fuera. Y lo hice, medio dormida, vestida con una chaqueta que había usado 2 veces esa semana, y sintiéndome más como una impostora que como una profesional. Sasha fue una de las ponentes, serena, reflexiva y más aguda que cualquier consultora que hubiera escuchado. Habló de una manera que atraía a la gente, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, mesurada, inteligente, pero nunca arrogante. Había firmeza en su voz, pero también calidez, como si supiera lo que significaba empezar de cero y construir algo con las manos. Después del panel, me acerqué a ella sin un plan concreto, solo esperando un apretón de manos o un consejo rápido. En cambio, hablamos durante 45 minutos con un café tibio de la conferencia, y cuando salí del edificio ese día, tenía su número y una invitación a cenar el fin de semana siguiente. A partir de ahí, no fue un torbellino, sino una corriente lenta y constante lo que me arrastró. Sasha no me arrastró con grandes gestos, sino que me afianzó con pequeños gestos intencionales. Apareció cuando más la necesitaba, como cuando mi cliente más importante se retiró inesperadamente o cuando mi contable finalmente admitió que las cifras eran peores de lo que pensaba. Me estaba ahogando en facturas y dudas, y Sasha, sin una pizca de lástima, se sentó frente a mí y me dijo, «Puedo ayudar, pero solo si me dejas». Y de alguna manera, lo hice. No porque necesitara una salvación, sino porque confié en ella de una manera en la que no había confiado en nadie en años. Invirtió en mi negocio, no solo financieramente, sino emocionalmente. Me ayudó a reestructurar las operaciones, me presentó nuevos contactos y me animó a creer en lo que había construido. Y volví a creer, porque me recordó que no estaba loca por pensar que podía hacer algo más que simplemente sobrevivir. Lo que no sabía en ese momento, y lo descubrí después, era que ella ya había empezado a descubrir cosas sobre mi familia, especialmente sobre mi madre. Al principio, Sasha no hablaba mucho al respecto, solo hacía preguntas informales cuando salía el tema del hogar. Sabía que no había tenido la relación más fácil con mi familia, que mi madre me veía como una especie de desviación de lo que una hija debería ser. Pero Sasha nunca me juzgó por ello. Me escuchaba, absorbiendo en silencio cada anécdota y cada suspiro, hasta que un día dijo, «Sabes, es curioso cómo la gente juzga a los demás por las apariencias cuando sus propios cimientos están agrietados». No entendí del todo a qué se refería hasta meses después, cuando una mañana me sentó con una carpeta gruesa en las manos. Dentro había documentos de propiedad, calendarios de pagos y un contrato de transferencia notarial. «La hipoteca de tu madre», dijo con calma, como si hablara del tiempo. «Lleva casi 1 año atrasada. Se la compré al prestamista. Ahora está bajo mi holding». Miré los papeles como si fueran a disolverse si parpadeaba lo suficiente. «¿Por qué?», fue todo lo que pude decir. Sasha se encogió ligeramente de hombros y dijo, «Porque sé lo que se siente cuando te menosprecian. Y porque pensé que podría ser útil algún día». No lo dijo con malicia,
No había regodeo en su voz. No se trataba de venganza, se trataba de influencia. Poder. Una forma discreta de nivelar el terreno. Lo había pensado como un regalo, una forma de quitarle esa carga de encima a mi madre y quizás comprar un poco de paz entre nosotras. Pero en el momento en que mi madre me susurró esas palabras al oído, no es lo suficientemente buena para esta familia. Ese plan cambió. Ese momento transformó la hipoteca de un gesto de buena voluntad en un arma cargada. Y no me sentí culpable por ello. Ni por un segundo. Me han subestimado toda la vida, sobre todo por gente que creía que su apellido o legado familiar les daba derecho a juzgar. Pero he aprendido algo a las malas. Quienes te sonríen mientras te critican suelen ser los que más se esconden. Y también he aprendido que, a veces, la mejor venganza se da en silencio, con papeleo y paciencia, no con gritos ni caos. Y aquí está la cosa, sé que no soy la única en esto. Sé que algunos de ustedes que ven esto han escuchado a gente burlarse de sus seres queridos, burlarse de sus decisiones o tratar a sus parejas como si fueran desechables solo porque no encajan en una idea anticuada de respetabilidad. Así que díganme, ¿qué es lo peor que ha dicho su familia sobre alguien que trajeron a casa? Quiero escucharlo. Déjenlo en los comentarios, porque les aseguro que no son los únicos. Créanme, este asunto es más profundo de lo que creen. De vuelta en la mesa de acción de gracias, todo seguía siendo educado en apariencia, pero la tensión flotaba en el aire como humo. Sasha, siempre serena, se volvió hacia mi madre y dijo: ¿Qué tal van las cosas en casa últimamente? ¿Todo marcha sobre ruedas? La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los tenedores se detuvieron en el aire. Todas las cabezas se giraron apenas. La sonrisa de mi madre vaciló por medio segundo, apenas perceptible, a menos que estuvieras observando atentamente. Y yo lo estaba. Todos lo estaban. Ese fue el momento en que la noche empezó a desmoronarse de verdad. Y ninguno de ellos, ni uno solo, tenía idea de lo profundo que llegaría el desmoronamiento. La cena siempre había sido un espectáculo en nuestra casa. Porcelana fina, cubiertos pulidos y suficiente cristalería para cegarte si la luz daba en el punto justo, pero nada de eso ocultaba la amargura que se escondía bajo cada sonrisa educada y servilleta perfectamente doblada. Mi madre había orquestado toda la velada como una obra de teatro, hasta la disposición de los asientos, colocando a Sasha justo frente a ella como si fuera un conejillo de indias al que pretendía diseccionar pieza por pieza bajo la suave luz de la lámpara de araña. Todos los demás en la mesa ignoraban por completo la silenciosa guerra que se desarrollaba sobre la mantelería, excepto quizá mi padre, cuyo silencio se había alargado demasiado entre bocado y bocado. Sasha, como siempre, se sentó serena y agradable, cada gesto calculado con gracia, nunca demasiado poco. Escuchó atentamente mientras mi madre contaba una historia sobre la crianza correcta, impregnada de esa nostalgia ambigua que solo alguien aferrado desesperadamente a su propia importancia podría conjurar. Claro, dijo mi madre, tomando el vino como si fuera un elixir divino, no todos tienen el beneficio de la estructura y la disciplina. Hay gente que simplemente resuelve las cosas sobre la marcha, no. Su mirada se dirigió a Sasha como una espada revestida de encaje. Era sutil, pero estaba destinada a asestar un golpe. Sasha no se inmutó. Simplemente asintió, secándose la boca suavemente con la servilleta antes de hablar con ese tono tranquilo y claro que siempre hacía que la gente se acercara un poco más. Es cierto, dijo, con una sonrisa suave pero firme. Creo que algunos tuvimos que construir nuestra propia estructura, ladrillo a ladrillo. Sin red de seguridad, sin un nombre que nos abriera puertas, solo nuestro propio coraje. Sus palabras eran como terciopelo envuelto en acero, y sentí una extraña satisfacción al ver a mi madre moverse ligeramente en su asiento, lo justo para delatar incomodidad. Eso es lo que tiene Sasha, no alza la voz ni da puñetazos. Siembra sus palabras como semillas y las deja florecer en el silencio que sigue. Es lo que la hacía tan peligrosa para gente como mi madre, que recurre al control y la simulación para mantener el poder. Mi madre no estaba acostumbrada a que usaran la sutileza como arma en su contra, y se notaba en la forma en que apretaba los dedos alrededor de su copa de vino. Aún así, no iba a ceder. ¿Y a qué te dedicas realmente, querida?, preguntó, ladeando ligeramente la cabeza, como si la inocencia pudiera disimular el interrogatorio que se escondía tras la pregunta. ¿Mencionaste negocios antes? ¿Algo sobre inversiones? Sasha la miró a los ojos sin pestañear. Bienes raíces, dijo simplemente, cogiendo el tenedor. Tengo algunas propiedades aquí y allá. Algunas cerca, de hecho. Eso fue todo. Ese fue el momento en que todo se derrumbó, aunque nadie más entendiera bien por qué. Lo vi al instante,
La palidez del rostro de mi padre, la forma en que sus ojos se dirigieron a mi madre y luego los apartó rápidamente, como si acabara de darse cuenta de algo pero no estuviera listo para decirlo en voz alta. Tomó el agua, con los dedos ligeramente temblorosos, y por primera vez en toda la noche, la expresión de mi madre flaqueó. No ató cabos de inmediato, pero algo la inquietó. Quizás fue la calma en la voz de Sasha o la forma deliberada en que lo expresó, algunos cerca. No tengo propiedades, no tengo inversiones. Fue directo. Preciso. Y mi padre sabía exactamente a qué se refería. Fue un momento que no le correspondía a nadie más en la mesa. Mis primos seguían comiendo, ajenos a todo. Mis tías y tíos seguían con su charla intrascendente, discutiendo sobre política e impuestos locales, mientras Sasha y mi madre permanecían sentadas en un silencio absoluto, sonriendo como diplomáticos en una cumbre, conscientes de lo que estaba en juego, pero reacios a mostrar sus cartas todavía. Me encontré observando atentamente a mi madre, la mujer que una vez me dijo que el éxito solo contaba si venía con el pedigrí adecuado, la presentación adecuada, el tipo de esposo adecuado a tu lado. De pequeña, siempre me sentí decepcionada para ella, no por falta de ambición, sino porque mi ambición no encajaba dentro de los límites que ella había trazado. Creía en las apariencias, en los símbolos de estatus, en el peso de los apellidos. Y cuando rechacé ese camino, cuando elegí construir algo propio sin pedirle su aprobación, no fue solo rebelión. Fue traición. Recuerdo tener 16 años y oírla decirle a una vecina, Natalie es inteligente, pero no entiende el mundo. No entiende cómo funcionan las cosas. Lo que quería decir era que no me interesaba convertirme en un trofeo pulido para el legado de nadie. Quería algo real. Algo que pudiera reclamar como mío. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Ahora, al observarla intentar descifrar la presencia de Sasha, al observarla lentamente darse cuenta de que estaba sentada frente a una mujer que no necesitaba demostrar nada, que ya había ganado antes de que se sirviera el primer plato, sentí una silenciosa reivindicación apoderarse de mí. Y justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, justo cuando todos empezaban a preguntarse qué corriente tácita corría bajo el mantel, Sasha metió la mano en su bolso y sacó un pequeño sobre color crema. Lo colocó delicadamente junto al plato de mi madre, sin perder la sonrisa. «Para ti», dijo con dulzura, como si le entregara una tarjeta de agradecimiento y no una granada. Mi madre lo miró como si fuera a morderla. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre él un instante, inseguros, y por primera vez esa noche no tenía nada ingenioso que decir. Solo silencio. Un silencio puro y denso. Y justo entonces, en esa pausa prolongada entre bocados y sonrisas rotas, supe que el juego había cambiado por completo. Lo que ninguno de ellos entendía era que la verdadera cena apenas comenzaba y nadie en esa mesa estaba listo para el siguiente plato. Hay momentos en la vida que se alargan más de lo debido, donde el tiempo parece detenerse y cada respiración se vuelve un poco más pesada, como si el mundo mismo contuviera la respiración a la espera de que sucede. Ese fue exactamente el tipo de momento que se apoderó de nuestra mesa cuando mi madre finalmente levantó el sobrecolor crema que Sasha había dejado junto a su plato. Sus dedos con manicura temblaron levemente al deslizar una uña por debajo de la solapa y abrirlo con la precisión de alguien acostumbrado a realizar incluso sus tareas más mundanas con elegancia. Pero su compostura comenzó a erosionarse en cuanto sus ojos se posaron en la primera página del interior. Al principio, no estaba segura de que entendiera lo que leía. Parpadeó una vez, 2 veces, separando los labios confundida, y luego formando una tensa línea de incredulidad. El ruido en la habitación pareció apagarse poco a poco. La suave charla, el tintineo de los tenedores contra la porcelana, incluso el omnipresente murmullo de fondo de la conversación educada, se desvaneció en un extraño silencio que se asentó como polvo en un ático olvidado. Mis primos hicieron una pausa a media frase, con los tenedores flotando en el aire. La tía Janice, que había estado sorbiendo su segunda copa de vino con interés teatral en su propia historia sobre el divorcio de su vecina, se puso rígida de repente y dejó que la copa se le resbalara de los dedos, salpicando una fina mancha roja sobre el mantel blanco como en una escena de un drama policial. Las manos de mi madre temblaban visiblemente al pasar a la segunda página, y su rostro palideció al examinar los documentos notariados con creciente horror. Sus labios se movían como si leyera las palabras en voz alta, quizá esperando que el significado cambiara si las leía con la suficiente lentitud. Pero no fue así. Nada podía cambiar la verdad que la asomaba a la cara. Su casa, su preciado símbolo de estatus social y superioridad, ya no le pertenecía. Pertenecía a Sasha. Su voz, cuando por fin rompió el silencio, salió aguda y quebradiza, como un cristal que se rompe bajo presión. «¿Qué es esto?», preguntó,
aunque el papel claramente respondía a su pregunta. Miró de la página a Sasha y luego a mí, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Esto no tiene gracia. Es una especie de broma, ¿verdad? No respondí de inmediato. Me quedé mirándola, dejando que su pánico subiera como el vapor de una tetera que ya no podía controlar. Sasha mantuvo la compostura, con las manos bien juntas en el regazo, sin un atisbo de emoción delatando su rostro. El silencio se hizo más profundo, denso y sofocante mientras mi madre seguía hablando, intentando encontrar el hilo de control que se le escapaba como agua. «Dime que esto es una broma», espetó, subiendo el tono de voz. «Dime que esto no es real». Pero era real, cada centímetro. La escritura de transferencia, el contrato de hipoteca, las condiciones de venta, todo legalmente firmado y sellado con tinta, tan permanente como cualquier verdad que ella había intentado negar sobre mí durante años. La ironía era casi poética. A pesar de todo lo que decía sobre legado y control, a pesar de todos los años que se había aferrado a esa casa como si fuera su reino, ni siquiera sabía que estaba alquilando su trono a otra persona. Cuando por fin hablé, mi voz sonó tranquila, mesurada y sin ninguna lástima. «No te estoy humillando, mamá», dije en voz baja. «Solo te estoy recordando que el mundo no gira en torno a tu versión del mismo». Fue entonces cuando se levantó tan bruscamente que su silla chirrió contra el suelo, agarrándome del brazo y arrastrándome hacia el pasillo con la misma urgencia que usaba cuando era adolescente y no quería que los vecinos la oyeran gritar. En cuanto estuvimos fuera del alcance del oído de la mesa, se volvió hacia mí, con la furia irradiando de sus ojos como el calor del asfalto. «¿Qué demonios intentas hacer aquí?», espetó. «¿Intentas humillarme delante de todos?». No me inmuté, no levanté la voz, ni siquiera parpadeé. Simplemente la miré de verdad, y no vi a la mujer que me había criado, sino a la mujer que había pasado años encogiéndome para sentirse alta. «No, mamá», dije con frialdad, «lo estás haciendo sola». Me miró como si la hubiera abofeteado. Por primera vez en mi vida adulta, vi algo frágil en su expresión, no solo ira, sino miedo. No solo desafío, sino reconocimiento. Reconocimiento de que finalmente había encontrado una versión de mí que no podía manipular con culpa, tradición ni insultos mordaces disfrazados de preocupación. Esa mujer, la hija que una vez anheló su aprobación, había desaparecido, reemplazada por alguien a quien no reconocía del todo. Nos quedamos allí en ese pasillo unos instantes en silencio, dos mujeres unidas por la sangre, pero separadas por décadas de resentimiento e incomprensión. Y entonces, desde el comedor, la voz de Sasha flotó suavemente en el aire, tan serena como siempre. «Les contamos», dijo con ligereza, «¿qué más encontramos?». Mi madre giró bruscamente la cabeza hacia el sonido, abriendo de nuevo los ojos, esta vez con un pánico diferente, uno que no provenía del orgullo, sino del miedo. No dije ni una palabra. No hacía falta. Porque si creía que la hipoteca era la única sorpresa que Sasha había traído a la cena, le esperaba un castigo mucho peor que el que ya le habían dado. Algunas verdades no llegan con fuerza, se arrastran por las grietas del suelo, se filtran por las paredes y se instalan en los rincones más tranquilos donde menos se las espera, hasta que se instalan en el silencio, hasta que el peso de su existencia se vuelve demasiado pesado para ignorarlo. Y a veces, esas verdades no se manifiestan en peleas a gritos ni en confesiones dramáticas. A veces, llegan enterradas en papeleo, pulcramente mecanografiadas y firmadas con tinta, entre términos legales y números de transacción, esperando el momento oportuno para detonar. Después de que mi madre irrumpiera por el pasillo como un tornado envuelto en perlas, dejando tras de sí una mesa llena de susurros y miradas de desconcierto, Sasha y yo nos quedamos sentados. Ninguno se movió, y nadie se atrevió a hablar primero, como si esperaran a que explicáramos qué demonios acababa de pasar. Mi tía Janice no dejaba de mirarnos a Sasha y a mí como si fuéramos dos actores de una obra que no entendía, pero que ansiaba descifrar. Mis primos intercambiaban teorías en voz baja mientras comían patatas a medio comer, y mi padre miraba al frente, inmóvil, con una gota de sudor acumulándose en su sien, delatando una tensión que aún no había aflorado. Sasha me miró con la misma gracia despreocupada que portaba como una armadura, y finalmente tomó su copa de vino y bebió despacio antes de volver a dejarla con cuidado. El sonido del vaso contra la madera se oyó nítido en el silencio. «Ya que estamos todos aquí», dijo con calma, con voz suave y pausada, «probablemente sea un buen momento para mencionar que durante la transferencia de la hipoteca nos topamos con algunas irregularidades». Las palabras cayeron como un trueno en una habitación demasiado acostumbrada a fingir que las tormentas no existían.
Mi madre, que acababa de volver a entrar en la habitación con la barbilla en alto y la mirada buscando el control, se detuvo a medio paso. Ni siquiera volvió a sentarse. Simplemente se quedó allí, flotando detrás de su silla como un fantasma observando cómo su propia cena se desmoronaba. Sasha continuó sin pausa. Había documentos archivados a nombre de un prestatario secundario, el de tu padre, para ser exactos. Excepto que, añadió con una leve sonrisa, parece que la firma en esos documentos no era suya. No miré a mi padre de inmediato, pero sentí un cambio en el ambiente en cuanto asimilé esas palabras. Se giró lentamente hacia mi madre, con el ceño fruncido por la confusión, separando los labios para hablar, pero aún sin emitir ningún sonido. La expresión de mi madre cambió, primero negación, luego algo más oscuro, más agudo, algo parecido al miedo. Es absurdo, dijo, con la voz quebrada de nuevo. Debe ser un error administrativo. Pero Sasha ya negaba con la cabeza. No, no lo es. Lo hicimos revisar. Las fechas, el análisis de escritura, los registros bancarios. Fue intencional. Falsificaste su nombre hace años en una línea de crédito con garantía hipotecaria. Sacaste el capital de la casa y lo usaste para cubrir gastos personales. Nunca se reveló nada. La habitación no estalló, no de inmediato. Se agrietó lentamente, como yeso viejo bajo el agua. Mi padre se levantó de golpe, su silla resbaló tras él, y por un segundo pensé que se caería de la incredulidad. ¿Falsificaste mi nombre? Preguntó con la voz ronca de furia, con la mirada fija en mi madre como si la viera por primera vez y no pudiera reconocer lo que veía. ¿Usaste mi crédito sin decirme nada? Lo hice por la familia, dijo, intentando mantener un tono sereno, intentando aferrarse a los pocos resquicios de dignidad que le quedaban. No habrías estado de acuerdo, y necesitábamos el dinero. Ya sabes lo cara que estaba la vida entonces. Mantuve a esta familia a flote. No, dijo, negando lentamente con la cabeza. Te mantuviste a flote. Me mentiste, manipulaste nuestras finanzas y me hiciste creer que éramos estables mientras tú te jugabas la casa a mi nombre. La tía Janice jadeó en silencio, tapándose la boca, mientras mi primo Troy murmuraba algo entre dientes que sonaba sospechosamente a madre mía. Y así, la mesa se convirtió en un campo de batalla, años de amargura reprimida emergiendo como humo de un fuego que llevaba mucho tiempo latiendo. Mi padre exigió ver los documentos, alzando la voz mientras caminaba de un lado a otro. Mi madre, nerviosa y presa del pánico, intentó culpar al banco, luego a Sasha, y luego de nuevo a él. Mis primos empezaron a reconstruir rumores que llevaban años oyendo, historias sobre fondos perdidos, viajes repentinos, joyas sin explicación, y de repente todo encajó. Era un caos envuelto en civilidad, un colapso envuelto en encaje y servilletas de lino. Pero en medio de todo, permanecí en silencio, observando cómo la estructura que mi madre había construido se derrumbaba bajo el peso de sus propios secretos. No hablé, no grité, no me regodeé. Simplemente observé, dejando que todo se desarrollara, dándome cuenta por primera vez de que esto nunca se había tratado solo de venganza. Nunca se había tratado solo de hacerla sentir incómoda ni de recordarle que ahora tenía poder. Se trataba de exponerla. De la verdad. De sacar a la luz cada esqueleto que había enterrado bajo ese suelo pulido, donde todos pudieran finalmente verlo como lo que era. Pero mientras estaba allí sentada, una pequeña duda empezó a brotar en mi mente, una voz que susurraba algo que no quería oír. ¿Sasha lo habría sabido desde el principio? ¿Lo habría previsto desde el principio? ¿Habría orquestado esta cena no solo para defenderme, sino para destruir algo más profundo, algo que ni siquiera se me había ocurrido atacar? La miré al otro lado de la mesa y, por un instante, vi algo en su expresión que no pude descifrar, satisfacción, tal vez, o cálculo. O tal vez solo la calma de quien siempre sabe lo que viene después. Entonces se giró hacia mí, se inclinó un poco y, en voz tan baja que solo yo pude oírla, dijo, no solo compré la casa, Natalie. Compré tu libertad. Y en ese momento, no supe si sentirme agradecida o aterrorizada. Nos marchamos antes del postre, no porque tuviéramos prisa ni porque tuviéramos otro sitio donde estar, sino porque algunos finales merecen una salida tranquila en lugar de un final interminable. El caos aún flotaba denso en el aire tras nosotros, las voces subían y bajaban en discusiones fragmentadas mientras salíamos por la puerta principal con los abrigos en la mano, mi padre gritando algo que ya no podía oír, y mi madre aún luchando por rescatar lo que quedaba de la ilusión que había forjado con tanto cuidado durante décadas. Sasha me abrió la puerta con una calma que resultaba casi inquietante, como si acabara de bajar de un escenario en lugar de detonar una mesa llena de disfunción generacional. El aire de la noche era fresco,
más frío de lo que recordaba, y por un momento me quedé en el borde del porche respirando, dejando que el silencio se instalara en mis pulmones después de tanto ruido. El camino a casa fue silencioso al principio, lleno del suave zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y el parpadeo ocasional de las farolas que proyectaban largas sombras sobre la carretera. Miré por la ventana, viendo pasar las pequeñas casas borrosas, cada una brillando tenuemente en la noche, cada una cargando con su propio conjunto de secretos susurrados y cenas que probablemente no se habían derrumbado. Sasha no dijo nada durante un rato. Me dejó sentada en ese silencio, no me empujó ni me preguntó, simplemente condujo con una mano en el volante y la otra descansando suavemente sobre la palanca de cambios, con la mirada fija y concentrada, como si nada de lo que había sucedido allí fuera inesperado. Y tal vez, para ella, no lo era. Cuando por fin habló, fue tan bajo que casi no la vi. Nunca les debiste amabilidad, dijo, con la voz apenas por encima del zumbido de la calefacción. Solo creías que sí porque te enseñaron que amar significa callar y dejar que te hagan daño si son de la familia. Me giré para mirarla, preguntándome cómo alguien podía decir algo tan simple y aún así tocar una fibra tan profunda. No hice esto para lastimarlos, dije en voz baja, casi para mí mismo. Solo quería que me vieran de otra manera. Sasha asintió lentamente, pero no apartó la vista de la carretera. Y quizás sí. Solo que no de la forma que esperabas. No hablamos mucho después de eso. El silencio entre nosotros no era incómodo, simplemente estaba lleno de cosas que ambos necesitábamos procesar a solas. Para cuando llegamos a casa, estaba exhausto de una manera que no tenía nada que ver con la hora ni la distancia. Era el tipo de agotamiento que surge al finalmente soltar algo que has cargado durante demasiado tiempo, un peso que nunca fue tuyo, pero que de alguna manera encontró su lugar en tus manos y se quedó ahí. Pasaron los meses. Las vacaciones llegaron y se fueron, y con ellas las típicas postales de familiares intentando fingir que todo seguía normal, que aún se podía salvar. Mi padre me llamó una vez, solo una vez, para decirme que se había mudado a un apartamento de alquiler a unos pueblos de distancia. No preguntó por Sasha. No preguntó por la hipoteca. Ni siquiera me preguntó si estaba bien. Simplemente dijo, siempre pensé que eras más fuerte de lo que creían, y colgó antes de que pudiera responder. Y entonces, una tarde de finales de primavera, volví a pasar por delante de la vieja casa. No había pensado parar, ni siquiera me había dado cuenta de que iba en esa dirección hasta que vi la curva familiar de la calle, la misma acera agrietada que subía a la escalera de entrada, el mismo jardín con el que mi madre se obsesionaba cada año. La casa parecía diferente ahora, más vacía, como si aún intentara recordar a quién pertenecía. Aparqué al otro lado de la calle y caminé hacia ella lentamente, sin saber qué buscaba ni por qué me sentía obligado a ir. Había una carta en el buzón, escondida entre un fajo de folletos y avisos de servicios públicos. Mi nombre estaba escrito en el sobre con la caligrafía precisa y cursiva de mi madre. Me quedé allí un momento, mirándola, sintiendo el peso de 1000 palabras no dichas presionando contra el papel. La abrí en el porche, con las manos firmes, pero con el estómago revuelto. La carta fue breve, más contenida de lo que esperaba, pero honesta de una manera que mi madre rara vez se permitía. No se disculpó por todo. En realidad, no, pero reconoció el dolor, admitió que no me había visto con claridad, que tal vez se había aferrado a viejos valores porque no sabía cómo sobrevivir sin ellos. Escribió sobre el miedo a perder el control, sobre la decepción de darse cuenta de sus propios fallos, sobre la vergüenza de ver cómo todo se desmoronaba mientras la persona a la que subestimaba permanecía tranquila en medio de la tormenta. Pero fue la última línea la que se me quedó grabada mucho después de doblar el papel y volver a meterlo en el sobre. «Es peligrosa», había escrito mi madre. «No te dejes cegar». Me quedé allí un rato, dejando que esas palabras se asentaran en lo más profundo de mi pecho, sin saber si me sentía validada o inquieta. Volví a mirar mi coche, donde Sasha estaba al volante, observándome a través del parabrisas con esa misma expresión indescifrable que siempre ponía cuando esperaba que decidiera algo por mi cuenta. Su mirada se cruzó con la mía, firme e inquebrantable, y por un segundo me pregunté si mi madre había visto algo que yo no, o si solo estaba intentando recuperar el control una última vez, incluso en su derrota. Caminé lentamente de vuelta al coche, sintiendo la grava crujir bajo mis pies, con el sobre aún tibio en el bolsillo del abrigo. Me subí al asiento del copiloto y cerré la puerta tras de mí, sin decir nada al principio, solo mirando el camino que habíamos tomado para llegar hasta aquí. Sasha arrancó el motor sin preguntar qué decía la carta. No hacía falta. Quizá ya lo sabía. O quizá no le importaba. De cualquier manera, sonreí y volví a mirar por la ventana. Pero aún no sé quién ganó realmente.